Bueno, lo que voy a explicar a continuación es un ejercicio que incluye aceleración dependiente del tiempo. Como verán, se da una función, que en este caso es una función cúbica, puede estar elevado a cualquier potencia, a cualquier orden, no hay ningún problema. Y la gracia de este tipo de ejercicios en realidad es poner en práctica un poco más lo que conocemos de matemática en el análisis de funciones. Porque esto no deja de ser eso, una función que depende de una variable. En este caso la variable es el tiempo, este. Entonces lo que vamos a hacer es hallar algunas cosas y poner un poco más en claro, sobre todo la parte gráfica, que es con la que yo noto que por lo general hay mucho problema. Vamos a empezar y en el medio del ejercicio van a ir surgiendo cosas. Dice, la posición de una partícula está dada por la ecuación x del tiempo es t al cubo menos 6t cuadrado menos 20t menos 50, donde x se expresa en metros y t en segundos. A. Calcular el instante en el cual su velocidad se anula. Calcular la aceleración instantánea en dicho instante. Calcular la aceleración media en el intervalo comprendido entre t0 y t cuando el tiempo es el de la velocidad igual a 0, o sea, el que se calcula en el ítem A. Y después las gráficas. Y acá viene la parte importante. Nosotros hemos visto que la velocidad es el cambio en la posición a medida que cambia el tiempo. Y la aceleración es el cambio en la velocidad a medida que cambia el tiempo. Ahora, cuando nosotros llevamos ese intervalo a cero, en el límite, esa variación se transforma en una derivada. Y eso es lo que vamos a utilizar ahora. Cuando, digamos, aplicamos la derivada, lo que estamos hallando es la velocidad instantánea o la aceleración instantánea y no la media. Pero fíjense que cada parte pide la aceleración media, para lo cual necesitamos dos puntos. Un punto acá y otro punto acá. Ahora lo vamos a ver cómo lo desarrollamos, porque en realidad la velocidad se va a hacer cero en dos puntos totalmente distintos. Entonces voy a tener un tramo de 0 a uno de los puntos y de 0 al otro de los puntos. Y ahora vamos a ir viendo por qué. Primero vamos a hallar las ecuaciones antes de meternos a resolver. Sabemos que esta es la ecuación de la posición. Para hallar la velocidad, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivar la posición. Entonces, simplemente es una derivada sencilla, ¿no? Bajamos en un orden, bajamos el número y bajamos en un orden la potencia. Lo mismo acá bajamos el 2 por 6 me queda este 12. Y acá simplemente se bate y el 50 desaparece porque es una constante. Para hallar la aceleración, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, derivamos dos veces, como indica acá, la posición o derivamos la velocidad. O sea que la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración la derivada de la velocidad. Esto en el límite, cuando el tiempo lo llevamos a cero. Entonces ahora sí, para hallar el instante en el que la velocidad se anula, alcanza con igualar a cero esta ecuación. Ahora, como es una cuadrática, nosotros sabemos que podemos llegar a tener dos raíces o quizás una sola si justo el vértice apoya, digamos, a la altura cero, ¿no? Entonces igualamos la función a cero, como es una cuadrática, resolviendo, voy a encontrar estos dos puntos. En estos dos puntos, o sea, cuando t vale menos 1,27 y t vale 5,27, sé que ahí la velocidad va a valer cero, en esos dos lugares. Así que voy a tener una curva que ya puedo ir viendo que tiene el término cuadrático es positivo, tengo las dos raíces, sé que a la mitad entre estos dos voy a tener el vértice. Así que son cosas que ya puedo ir teniendo en cuenta. Después me dice calcular la aceleración instantánea en dicho instante. Calcular la aceleración media en el intervalo comprendido entre t y menos 1,27 y t y 0 y 5,27. Por eso les decía al principio que teníamos dos tramos que calcular. Entonces, para hallar lo de la aceleración instantánea, en cada uno de los tramitos lo que tengo que utilizar es esta ecuación reemplazando en t por este valor primero y por este valor después, que es lo que está realizado acá. Y ahí hallo la aceleración instantánea en este punto y la aceleración instantánea en este punto. O sea, esta es la ecuación de aceleración y acá la estoy evaluando en cada punto. Entonces, para estos tiempos me pide esta aceleración instantánea. Ahora, para la aceleración media, sé que va a ser la variación de la velocidad respecto del tiempo, pero lo que voy a tener son dos instantes distintos, de 0 o de menos 1,27 a 0 y de 0 a 5,27. Entonces,
lo que tendríamos que hacer es evaluar en esos dos puntos. Ahora, primero lo que voy a hacer es hallar, como tengo entre menos 1,27, en el tiempo menos 1,27, sé que en ese punto la velocidad es 0. A esa la vamos a llamar V1. Ahora, V2 es cuando otra vez es 0, que es cuando el tiempo es 5,27, que son los valores que encontré acá. Ahora me falta encontrar la velocidad cuando el tiempo es 0. Reemplazando en la ecuación de velocidad, en la segunda, me voy a encontrar que cuando el tiempo es 0, la velocidad es menos 20 metros por segundo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que hallar el intervalo de velocidad entre 0 y la velocidad V0 y la velocidad 1, y entre V2 y la velocidad 0. Entonces me van a ir dando estos intervalos de velocidades. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Dividirlo por el tiempo que tardo en alcanzar estas velocidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? La aceleración, dijimos, era la variación de la velocidad, que es lo que hallamos acá, dividido el tiempo. Y acá la variación de la velocidad dividido el tiempo. ¿Por qué acá el tiempo me aparece positivo y no negativo? Ojo con esto. El tiempo es negativo en este punto exacto, pero el intervalo es de menos 1,27, tiempo inicial, hasta tiempo final 0. Recuerden que una variación es final menos inicial. Por lo tanto me quedaría menos, queda un más. Acá lo que hice fue hallar la aceleración media para el primer tramo y la aceleración media para el otro tramo. Ahora vamos al punto C. Para el punto C me pide graficar. Con todo lo que tengo acá arriba en realidad ya podría graficar. Esto sé que es una cúbica, esto es una cuadrática y esta es la más fácil de todas siempre. Esto es una recta. Una recta con dos puntos. La puedo dibujar tranquilamente y los dos puntos de la recta ya los conozco, porque me pidió hallar la aceleración instantánea en estos dos tiempos, que son los que calculé acá. Así que en realidad ya tengo dos puntos. Cuando el tiempo vale esto, esta es la aceleración. Cuando el tiempo vale esto, esta es su aceleración. Esta ya está. Ahora, para esta sé que es una cuadrática y yo lo que tengo acá son las dos raíces. De última me faltaría hallar el vértice. Más compleja quizás va a estar esta, que está acá, que es una cúbica. Entonces voy a ir por otro camino. Voy a hacer un análisis de función. Y esto en realidad sirve para cualquiera, incluso si son más sencillas, como directamente cuadráticas, o si son más complejas, me sirve igual. Bueno, para graficar la aceleración, lo que tendría que hacer es muy sencilla porque es una recta, como habíamos dicho antes, y ya tengo dos puntos, así que en realidad no tengo ningún problema con esta. Para graficar la velocidad, lo que voy a hacer es lo siguiente. Derivo la ecuación de velocidad, que ya la teníamos porque la derivada de la velocidad no es otra cosa que la aceleración, y ya la habíamos buscado antes, e igualo a 0. Al igualar a 0 la derivada, lo que estoy hallando no es otra cosa que el vértice de la cuadrática, que en el ítem A habíamos hallado precisamente sus raíces. Así que ya tengo el vértice, tengo las dos raíces, por lo que no tendría ningún problema en dibujarla, ya que una función cuadrática queda bien definida con 3 puntos. Si la recta es con 2, la función cuadrática con 3 alcanza. Ahora, para graficar la posición, esta es un poquito más compleja. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Derivo, que ya tengo la derivada de la posición. Recuerden que la derivada de la posición no es otra cosa que la velocidad. Entonces, al derivar, lo que voy a hacer es igualar a 0, que en realidad ya tengo esos puntos igualados a 0, los tengo acá. Y sé que en esos dos puntos me voy a encontrar con máximos y mínimos locales. Lo que me faltaría hacer, sé que cuando el tiempo es 1,27 ahí voy a tener un máximo o un mínimo. Cuando el tiempo es 5,27 sé que voy a tener un máximo o un mínimo. Porque fíjense que en realidad la posición no deja de ser una cúbica. Acá estoy expresando la derivada. ¿Cómo hago para saber si son máximos o mínimos? Bueno, lo que hago es derivar de vuelta. Vuelvo a derivar. Y si evaluando en la que teníamos las raíces, me da menor que 0, es un máximo. Si da mayor que 0, el resultado de evaluar, fíjense que lo que hago es acá en donde dice t, meter menos 1,27. Si eso me da menor que 0, ya es un máximo. Ni siquiera me interesa el número, el resultado. Me interesa que este valor es negativo, es un máximo. Es positivo el valor, es un mínimo.
Y por último, si a esta derivada segunda la igualo directamente a 0, el valor que hallo, que en este caso ya lo hicimos antes, que esto nos da 2, lo que acabo de hallar es el punto de inflexión, que es cuando, fíjense que una cúbica parece que fuesen como dos cuadráticas pegadas, ¿no? El punto de inflexión es donde me cambia la curva precisamente. Si viene creciendo es donde deja de crecer y pega la vuelta. Entonces ya con esto lo que hallé fue que en el punto, en el tiempo menos 1,27 voy a tener un máximo, en el 5,27 voy a tener un mínimo, y cuando igualo a 0, si se fijan esta función igualada a 0, me va a dar 2. En este punto lo que voy a tener es el punto de inflexión. Entonces ahora vamos a ver los gráficos. Vamos a empezar por el de aceleración. En este punto de acá tengo los menos 19 y acá tengo los más 19. Fíjense que este es menos 1,27 y este punto de acá es ese 5,27, que son los que hallamos para la aceleración. Son estos dos puntos, ¿no? Tengo aceleración menos 19,6 y 19,6 positivo en estos dos tiempos que habíamos hallado, como pedía el ejercicio. Con 2 puntos ya la puedo dibujar. Son estos dos que están acá. Ahora, fíjense lo siguiente. Cruza al 0, o sea, cruza al eje del tiempo en el punto 2. O sea, a los 2 segundos cruza por acá. Vamos a ver la gráfica de la velocidad. Justo en el tiempo 2 me encuentro con el vértice. Acá tengo una de las raíces en 1,27, menos 1,27, y la otra raíz en 5,27, que son los puntos que hallamos cuando derivamos e igualamos a 0, me apareció esto que está acá. Y después, sacando las raíces, encuentro estas dos, que fue lo que hicimos en el ítem A. Para dibujar la cúbica habíamos encontrado el máximo en menos 1,27, el mínimo en 5,27, son locales los dos porque obviamente acá va menos infinito y más infinito. Y donde la aceleración se hace 0, tengo el vértice y tengo el punto de inflexión de la curva. Por eso la manía esta de dibujar las gráficas en tándem, porque los puntos de una gráfica implican cosas en la otra gráfica. Entonces vamos a tratar de verlas juntas. Esos puntos que habíamos encontrado en la aceleración son las raíces de la velocidad y son máximo y mínimo para la posición. Donde la aceleración se hizo 0, encuentro un mínimo o un máximo en la velocidad y es el punto de inflexión para la posición. Por eso la gracia de dibujarlos así. Bueno, espero que se haya entendido bien. Los demás ejercicios, creo que este es uno de los más completitos. Los demás ejercicios tienen que hacer cosas por el estilo, pero tienen que prestar mucha atención a las gráficas, porque esta precisamente es la parte más matemática y donde vemos cómo el análisis de funciones me sirve para entender el movimiento de un móvil. Ahora, algo que tiene que quedar recontra claro. Quiere decir que el móvil viene recorriendo por la gráfica esta azul. Y la verdad, no. Pero ni cerca. Esto me está mostrando la evolución de cómo va cambiando la posición a medida que cambia el tiempo. Recuerden que únicamente hasta acá vimos movimientos en línea recta. Son todos movimientos rectilíneos. Para dibujar bien la trayectoria tendría que tener un gráfico de Y en función de X. Entonces ahí estaría dibujando sí en un plano, o la terna, ¿no? Y X y Z. Entonces ahí sí estaría dibujando trayectoria. Acá estoy dibujando la evolución de la posición respecto del tiempo, de la velocidad respecto del tiempo y de la aceleración respecto del tiempo.